Bien, habíamos comentado días atrás de la realización en nuestra provincia de un docuficción que además me parece que tiene un abordaje muy interesante de la cuestión de un tema sumamente delicado, sin dudas, como es este hecho terrible que fue la llamada masacre de Oberá, ya por el año 1936. El pasado día 28 de julio terminó el rodaje de este docuficción que codirigen Gastón Gularte y Gustavo Carbonell. Está precisamente Gastón en línea. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo está el equipo? Muy bien, ¿Cómo muy están bien. ustedes? Bueno, ahí con algunas dificultades en la comunicación, así que vamos a intentarla por lo menos. Gastón, me parece que está bueno que cuentes un poquito la historia que está detrás del guión inicial de Basilicia. ¿Cómo se enteran ustedes de esta historia? Y además tengo entendido que apareció luego en el transcurso un familiar, ¿no? Un nieto del personaje protagonista de esta historia. Sí, primero te cuento de qué se trata la historia. En realidad no es de la masacre de Oberá, sino de la familia rural del 36 y la familia rural de la actualidad. Nuestra hipótesis es que no ha cambiado mucho la historia del reclamo de los precios justos y demás en ese año y en este año. Pero bueno, en el trabajo de investigación descubrimos muchos matices. Por ejemplo, en este año, en la actualidad, se usan los agrotóxicos. En el 36 no se los usaban, así que hay una evolución y una involución en el proceso histórico de la familia rural. Bien. En ese contexto, Basilicia aparece como una joven mujer luchadora, muy proactiva de ese momento, que termina lamentablemente muerta en la masacre de Oberá. Pero tomamos a ese personaje que atraviesa el relato en una docuficción que tiene parámetros totalmente diferentes a un documental común, ortodoxo, digamos. Tiene otras búsquedas estéticas, tiene otros encuadres, digamos. Hay un límite que del documental, disculpame que estoy medio agitado porque estoy caminando, del documental tradicional a este de la ficción. Entonces mezclamos la ficción, cortamos los parámetros del busto parlante, encontramos a muchos académicos, por llamarlo así, investigadores sociales, como a Café Azar, Cebea, que es una historiadora. Después tenemos el rubro de los líderes sociales, todo esto en narrativas paralelas. Y después tenemos a las familias que viven hoy en la chacra, cómo ven su modelo productivo, cómo ven la transformación de las mujeres, por ejemplo, con la incorporación de las ferias francas. En este desarrollo, en esta investigación y esta corroboración de nuestra hipótesis, la verdad que sacamos muchas conclusiones. Y Basilicia atraviesa con un relato más metafórico a toda la narrativa del documental. Hablemos un poco de la cocina, Gastón. Así tal cual lo estás contando, estamos hablando de una planificación importante, de una logística también para que todo salga bien, digamos. Sí, nosotros arrancamos con esta idea con Gustavo hace más de un año y medio por ahí. La veníamos madurando hace rato, pero bueno, dijimos vamos a hacerla porque si no quedamos en la idea. Y a partir de eso decidimos hacerla, decidimos presentarla al Inca, por eso conseguimos la financiación del Instituto de Cine, y conformamos un equipo, un lindo equipo. Sumamos a 3 meritorios de Oberá que se integraron al equipo bien, porque también en nuestro concepto como productora es que no pasemos por un lugar sin dejar nada, sino pasemos por un lugar, primero tocando la puerta pidiendo permiso al lugar, y después tratando de incorporar a gente que se sume al esquema de producción y que aprovechen sus conocimientos teóricos para ponerlo en práctica. Entonces sumamos a 3 jóvenes de Oberá que están estudiando en el MAF de meritorias, con el correspondiente pago que exige el sindicato, digamos. Claro. No como voluntarias, sino como integrantes de un equipo de trabajo. Entonces, bueno, dentro del equipo de cámara, dentro del equipo de dirección, dentro del equipo de producción, se sumaron a estas chicas que la verdad que aplaudimos el desarrollo de su tarea. Bien. Volvemos contamos con... Sí, no te escucho. Cierro. Contamos
con un respaldo importante de la colectividad ucraniana, porque Basilicia era ucraniana, un entrenamiento del idioma ucraniano hacia las actrices. Karin Joller es la mamá de Basilicia, Natalia Gross es Basilicia, son actrices conocidas. Natalia surge de la Murga del Monte. Uh-huh. Y bueno, también incorporamos a la Murga en un par de escenas recreadas también de la masacre, porque es una bisagra importante lo de la masacre en la historia del sector agrario. E impulsamos y damos a conocer el valor del trabajo en conjunto, la unidad, damos mención también del tractorazo, o sea, de todo el proceso de la unidad del trabajo del sector agrario en pos de luchas comunes. Y eso se trata también de la docuficción. Está bien. Te escuchaba con mucha atención, Gastón. Vale. Vos decías, hemos dado con algunos datos muy interesantes. Por ejemplo, 1936, cómo era el proceso de trabajo en la tierra y cómo es hoy, ¿no? La presencia hoy de los agrotóxicos, de todos los daños que sabemos que eso significa. ¿Qué otras cosas fueron encontrando en el camino que quizá ustedes no habían pensado? Y, por ejemplo, modelos productivos que se transformaron. En eso rescatamos, por ejemplo, la presencia de las ferias francas y la visibilización de la mujer. La mujer siempre estuvo presente, digamos, pero ahora se visibiliza. Y en esto es un ejemplo de las ferias francas. Un ejemplo exitoso, digamos, ¿no? Entre comillas la palabra exitoso, pero realmente nos decían las feriantes que gracias a la feria tienen ellas un ingreso que es independientemente del ingreso del varón que trabaja en la chacra y que vende sus productos más espaciadamente, digamos, ¿no? Uh-huh. Ellas trabajan en la chacra también, pero digo, en la feria empezaron a ponerse lindas, se empezaron a cuidar para ser las vendedoras, o sea, de toda una transformación de las mujeres del sector agrario gracias a la feria, que es otro elemento que descubrimos en este proceso. Claro, alguna vez lo teníamos en cuenta, pero no la visibilizamos tanto. Claro. Alguna vez hablando con quienes tuvieron las primeras ideas de la Feria Franca, los mismos productores nos decían eso, ¿no? Que los hombres no se animaban a estar al frente de los puestos y vender. Primero porque consideraban como una tarea que los vulneraba de algún modo en su masculinidad y que fueron las mujeres las que tomaron la posta en un momento de crisis tremenda del sector, donde muchos se fueron de las chacras, tuvieron que vender. Es decir, no es un tema menor esa visibilización de la mujer y de su rol. Sí, tal cual. Y aparte las mujeres primero tenían como un resquemor al atender a sus clientes. Nos decía Marina y Eugenio también, que parte del MAM, los dos, Marina Santander, que es una de las pioneras de las ferias, primero tenían resquemor y después, bueno, es una cotidianidad que se naturaliza y van al frente, los reciben, saben cómo atenderlos, saben qué ofrecerles, tienen clientes fijos. De años. Y tienen una entrada independiente económica. Claro. Entonces eso las empoderó de alguna manera para saber que no dependían del ingreso de productos temporales. Tal cual. Viste que en las chacras se produce y de vez en cuando se ingresa el dinero. Por la cosecha, son temporales. Tal cual. Entonces esto permite entrar dinero una vez por semana, que no son grandes, pero efectivizan una cosa para comprar elementos, sino consumen lo propio. Claro. No es que pasan hambre, pero al ingresar dinero pueden comprar otras cosas. Tal cual. Se independiza el sistema. Sí. Hablemos de la post, digamos. El rodaje está finalizado, pero sabemos que quedan varias etapas todavía. ¿Cómo va eso? Sí, recién estamos organizándonos. Tenemos por lo menos 4 o 5 horas de material, así que va a ser la selección importante. Y aparte, como el método de registro, por ejemplo, las conversaciones de los líderes sociales con nuestros protagonistas se hicieron en forma circular. Ajá. Digo, editar eso es sí. Mientras hablaban y compartía un mate, la cámara dando vueltas circularmente.
esto es un ejemplo de las cosas que rompimos del ortodoxo, ¿no? Claro. Entonces, eso editar no solo tiene que ver con la selección de los materiales, sino con combinar el movimiento externo con un movimiento interno fuerte para que se equilibre el montaje y demás. O sea que la tarea ahora es seleccionar, ver cómo montamos, pero fundamentalmente seleccionar. Y después las otras cosas de ficción es más fácil porque es una cosa que yo manejo mejor, o sea, más fácil para mí la ficción. Claro. Y para Gustavo el documental, así que nos completamos muy bien, digamos. Eso estaba pensando, ¿no? Que me parece que está muy bueno el haberse encontrado, porque cada uno maneja un universo desde hace mucho tiempo. Pensaba que es un desafío muy lindo y que además puede generar un ejemplo a seguir a la hora de realizar aquí, ¿no? Digo, de la cuestión técnica, fundamentalmente. Sí, viste, nosotros somos bastante atrevidos los dos. Entonces nos sentamos a ver cómo vamos a hacer para que no contar un método tradicional. Bien. Y después, como mencionabas, para no olvidarme, que en el marco de la investigación, Gustavo encontró el sobrino nieto de Basilicia, que no es menor, digamos. Y en la estructura son dos periodistas misioneros que protagonizan el documental, que son Cecilia Rodríguez y Marcos Otaño, que lo encuentran y lo llaman. Entonces lo traen a Misiones, viene a Misiones, que vino a Misiones realmente, digamos, y descubrió su mundo, y los tres llevan adelante la investigación. Pero se trata de una investigación acerca de la familia rural en el 36 y ahora. Perfecto. Y que tiene como protagonista simbólico a Basilicia. Perfecto. Por eso Basilicia tiene, el nombre tiene dos bajadas. Una, la historia que escriben los que pierden, y otra, la historia que escriben los que luchan. Hay un debate entre la producción y la dirección a ver cuál es el que queda, porque los dos simbólicamente son fuertes. Claro. Y tenemos la producción de Carlos Pedroso y Marisa Hassan. Perfecto. Integran Detrás del Sol Producciones. Uh-huh. Carlos Pedroso es una pata chaqueña que se sumó, y Marisa Hassan, de Misiones, uh-huh, con la cual trabajamos siempre. Está bien. Así que fuimos integrados más o menos es un equipo chico, digamos, ¿no? Como 15, 17 personas. Digo chico en función de la comparativa de la ficción, que somos, uh-huh, 50 más o menos. Claro. Pero invadimos Oberá, digamos. Tal cual. Y fuimos bien recibidos. Eso está bueno. Agradecemos a toda la gente, la verdad. Eso está bueno. Gastón, ¿alguna estimación de yo sé que esto es siempre difícil de contestar, pero alguna estimación de cuándo crees que vas a tener el primer corte? Y es difícil de estimar, pero antes de fin de año pretendemos tenerlo. Bien. Bueno, con mucha ansiedad, ¿no? Para estrenar en el primer trimestre, verás, seguramente estrenaremos ahí. Bien. Bueno, te mandamos un abrazo enorme y ahí estamos, a la expectativa para poder ver todo este trabajo que han hecho, ¿no? Bueno, gracias al equipo, y Misiones sigue creciendo en nuestro quehacer audiovisual. Sí, seguro. No solo con los esfuerzos personales, con los esfuerzos del sector organizado también, que hay que rescatarlos, ¿no? Tal cual. La ley salió gracias al sector organizado, no gracias a un diputado que entendió que es necesario, sino gracias al sector organizado, que es lo que le decimos a los otros compañeros de las otras provincias. Aprovechen a que diputados visualicen, pero organícense para que el contenido de la ley esté escrito por ustedes. Y aprovechen de todos los errores que nosotros cometimos. También. Hay que ser autocrítico, ¿viste? También. Nosotros hay un montón de cosas que escribimos en la ley que faltan, que nos damos cuenta ahora. Entonces les pasamos esos errores, uh-huh, o esos vacíos, digamos, que tenían. Por ejemplo, una asignación específica al sector. Esto que estamos peleando es que no se termine la asignación específica a nivel nacional. Claro. La ley nuestra no tiene, la del IABIN no tiene asignación específica, entonces depende del Tesoro Provincial. Si hubiéramos puesto la asignación específica en la ley, tendría recursos del Tesoro Provincial y de la asignación específica de algún organismo que cuente con dinero. ¿Viste? Esas cosas que nos damos cuenta ahora, se las pasamos a los compañeros de la otra provincia para que la aprovechen de ese vacío que quedó.
Claro, que es lo que se está discutiendo hoy, ¿no? ¿Qué pasa con las plataformas que medran pero no pagan, no tributan nada, ¿no? Que es todo un tema ese. Sí, ese es un tema complejo. Bueno, ya tenemos obviamente una posición política al respecto, que tienen la obligación, o sea, el Estado tiene la obligación de que tributen, porque si no se llevan o ofrecen los servicios y no queda nada. O sea, en el anteproyecto de ley que se está discutiendo sobre la ley de cine, tiene que figurar eso. Tal cual. Este es un paso que tenemos que luchar y pelear. Obviamente seguimos peleando por que la asignación específica no se termine. Ahora da debate en el Congreso y estamos atentos a eso. Pero tenemos que incorporar también para adelante otras cuestiones que sean proactivos para el funcionamiento y el fomento del contenido audiovisual en el país. No solo del cine, sino de las miniseries y otros contenidos que tenemos que propiciar. Tal cual. Gastón, te mandamos un abrazo. Un abrazo, que estén bien, gracias por la comunicación. Charlábamos con Gastón Gularte entonces, a propósito de Basilicia, docuficción que acabó de finalizarse el rodaje el pasado jueves 28 de julio, y ahora viene toda una etapa, extensa etapa, hasta el final del año, de la tarea más compleja y más difícil, que es la tarea del montaje, de la edición final, ¿no? Un trabajo que reunió a entre 15 y 17 personas en el equipo, un equipo reducido para una tarea de estas características, codirigido por Gustavo Carbonell, argentino, misionero residente actualmente en Uruguay, en Montevideo, pero que bueno, formó parte de este trabajo, coautor de el guión también, ¿no?